Antes de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, el continente estaba habitado por una gran diversidad de pueblos y civilizaciones que, aunque aislados del resto del mundo, habían desarrollado complejas estructuras sociales, culturales, políticas y económicas. A menudo, cuando se piensa en el descubrimiento de América, se olvida que esta región ya tenía una rica historia de miles de años. Los primeros habitantes de América llegaron al continente hace más de 15.000 años a través del estrecho de Bering, desde lo que hoy es Siberia hacia Alaska, aprovechando la caída del nivel del mar que conectaba ambos continentes. Con el tiempo, estos grupos se dispersaron por toda América del Norte, Central y del Sur, adaptándose a una gran variedad de entornos geográficos y desarrollando modos de vida únicos. Civilizaciones más destacadas. Entre las civilizaciones más notables en la América precolombina destacan los mayas, los aztecas y los incas. Estas tres culturas alcanzaron un grado de desarrollo sorprendente en varias áreas, desde la construcción de monumentales estructuras arquitectónicas hasta la creación de sistemas de escritura y astronomía avanzados. Los mayas, establecidos principalmente en lo que hoy es el sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México desde el siglo XIV hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Su capital, Tenochtitlán, era una ciudad de una belleza y magnitud que asombró a los conquistadores. Los aztecas eran conocidos por su capacidad militar y sus elaborados rituales religiosos, que incluían sacrificios humanos para aplacar a sus dioses. A través de conquistas y alianzas, los aztecas lograron crear un vasto imperio que abarcaba gran parte del actual México. Los incas, en el área andina, crearon el imperio más extenso de América precolombina, que se extendía a lo largo de más de 4.000 kilómetros, desde el actual Ecuador hasta el centro de Chile. Su capital, Cusco, era el corazón del imperio y la organización administrativa inca, junto con su intrincada red de caminos, permitía una administración eficiente a pesar de la enorme extensión geográfica del territorio. Aunque no desarrollaron un sistema de escritura como los mayas, los incas utilizaron el quipu, un sistema de cuerdas y nudos, para llevar registros. Más allá de estas grandes civilizaciones, América estaba poblada por una multitud de grupos indígenas que vivían en sociedades muy diversas, desde cazadores-recolectores nómadas en las grandes llanuras de Norteamérica hasta agricultores sedentarios en los valles andinos y el Amazonas. Economía y agricultura. La agricultura fue la base económica de la mayoría de las culturas precolombinas. Cultivos como el maíz, la papa, el frijol, el cacao y el tabaco, entre otros, eran fundamentales en las dietas de estos pueblos. Los sistemas de irrigación desarrollados por los mayas y los incas, así como las chinampas de los aztecas, permitieron que se pudiera cultivar en zonas complicadas, lo que contribuyó al crecimiento de las ciudades y la especialización laboral. Además, las actividades económicas también incluían la caza, la pesca y el comercio. En Mesoamérica y los Andes, existían extensas redes comerciales que permitían el intercambio de bienes a largas distancias. Los mayas, por ejemplo, intercambiaban jade, plumas de quetzal, cacao y obsidiana con otros pueblos de la región. Religión y cosmovisión. La religión jugaba un papel central en la vida de las sociedades precolombinas. Los dioses eran concebidos como seres poderosos que influían directamente en los ciclos naturales y en la vida cotidiana de las personas. En muchas culturas, los gobernantes eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, lo que les daba un poder sagrado. En Mesoamérica, tanto los mayas como los aztecas realizaban sacrificios humanos en honor a sus deidades, a quienes ofrecían la sangre como fuente de vida. Por otro lado, los incas también llevaban a cabo rituales de sacrificio, aunque generalmente eran de tipo simbólico y se enfocaban más en el culto a la naturaleza y a las montañas, que consideraban sagradas. La religión también se manifestaba en la arquitectura monumental. Pirámides, templos y observatorios astronómicos eran construidos para honrar a los dioses y observar los ciclos celestes. Los mayas, por ejemplo,
construyeron sus templos en alineación con los movimientos del Sol y la Luna, lo que les permitió predecir eventos astronómicos importantes. La llegada de los europeos. En 1492, Cristóbal Colón, bajo el patrocinio de los Reyes Católicos de España, emprendió su primer viaje hacia lo que él creía que serían las Indias, pero en su lugar llegó al continente americano, marcando el inicio de un proceso de colonización que cambiaría para siempre el destino de América y de Europa. El descubrimiento de América por Colón desencadenó una serie de expediciones europeas, principalmente españolas y portuguesas, que buscaron explorar y conquistar los nuevos territorios. Para los europeos, el Nuevo Mundo representaba una oportunidad económica y religiosa. Las vastas riquezas en oro y plata, así como la posibilidad de expandir el cristianismo, impulsaron el rápido avance de la conquista. Impacto de la conquista. El impacto de la llegada de los europeos fue devastador para las civilizaciones indígenas. En primer lugar, la introducción de nuevas enfermedades, como la viruela, el sarampión y la gripe, para las cuales los indígenas no tenían inmunidad, causó la muerte de millones de personas. Se estima que, en algunas regiones, hasta el 90% de la población indígena murió como resultado de las epidemias. Además de las enfermedades, la conquista española implicó la destrucción de las estructuras políticas, económicas y sociales de las civilizaciones indígenas. Los aztecas fueron conquistados en 1521 tras la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés, y los incas cayeron en 1533 cuando Francisco Pizarro capturó y ejecutó a Atahualpa, el último emperador inca. La colonización trajo consigo la imposición de nuevas formas de organización política y social. Los españoles implementaron el sistema de encomiendas, que obligaba a los indígenas a trabajar para los colonos españoles a cambio de protección y evangelización. Este sistema, en la práctica, se convirtió en una forma de esclavitud que agotó aún más a las comunidades indígenas. Además, la imposición del cristianismo fue uno de los pilares de la colonización. Los misioneros europeos se dedicaron a la evangelización de los indígenas, a menudo destruyendo templos y símbolos religiosos locales y reemplazándolos con iglesias y símbolos cristianos. Si bien algunos indígenas lograron preservar aspectos de su cosmovisión y creencias, la mayoría fueron obligados a adoptar la fe católica, lo que supuso una pérdida significativa de diversidad cultural. La explotación económica. El descubrimiento de grandes yacimientos de oro y plata en América, como los de Potosí en Bolivia y Zacatecas en México, impulsó una economía extractiva basada en la minería. Esta riqueza permitió que España se convirtiera en una potencia global durante el siglo XVI, pero la explotación de los recursos naturales tuvo un coste humano y ambiental devastador. El trabajo forzado en las minas, conocido como mita en los territorios andinos, se cobró la vida de cientos de miles de indígenas, quienes fueron obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras. La economía colonial también se basó en la explotación de las tierras agrícolas, donde se cultivaban productos como el azúcar, el cacao y el tabaco, que se exportaban a Europa. Con el tiempo, la falta de mano de obra indígena, diezmada por las enfermedades y el trabajo forzado, llevó a los colonizadores a buscar esclavos en África. Así comenzó el comercio transatlántico de esclavos, que trajo millones de africanos a América para trabajar en las plantaciones y minas, creando una nueva capa de opresión y explotación en la sociedad colonial. Transformación cultural y mestizaje. A pesar de la violencia y la explotación, el encuentro entre europeos, indígenas y africanos también dio lugar a una rica mezcla cultural. El mestizaje, tanto biológico como cultural, se convirtió en una característica definitoria de las sociedades coloniales americanas. La mezcla de razas y culturas dio lugar a nuevas identidades, lenguas, tradiciones y expresiones artísticas. En las ciudades coloniales surgieron nuevas formas de arte, como la arquitectura barroca, influenciada por el estilo europeo pero adaptada a las realidades locales. En la música, la gastronomía y la religión, también se pueden observar influencias de las culturas indígenas, africanas y europeas. El mestizaje también dio lugar a nuevas formas de organización social.
En las colonias españolas, la sociedad se organizaba en estratos jerárquicos basados en la raza y el origen étnico. En la cúspide de esta pirámide social se encontraban los españoles nacidos en Europa, conocidos como peninsulares, seguidos por los criollos, españoles nacidos en América. Después venían los mestizos, mezcla de indígenas y europeos, y los mulatos, mezcla de africanos y europeos. Finalmente, en la base de la pirámide estaban los indígenas y los africanos esclavizados. Este sistema racial jerárquico no solo determinaba el acceso a los derechos y privilegios, sino también las oportunidades económicas y sociales. Los peninsulares controlaban la mayor parte de las riquezas y los cargos administrativos, mientras que los criollos, aunque tenían privilegios, resentían el hecho de que no podían acceder a los puestos más altos. Esta tensión entre criollos y peninsulares fue una de las razones que, siglos después, motivaría los movimientos independentistas en América Latina. La resistencia indígena y africana. Los pueblos indígenas, en diversas regiones de América, lucharon por defender sus tierras y su cultura. Algunas de estas resistencias fueron abiertas, como las rebeliones indígenas contra los conquistadores, mientras que otras formas de resistencia fueron más sutiles, como la preservación de creencias religiosas bajo el manto del cristianismo, o la resistencia cultural a través de la lengua y las tradiciones. Un ejemplo notable de resistencia indígena fue la rebelión liderada por Túpac Amaru II en el siglo XVIII, en lo que hoy es Perú. Túpac Amaru II, un líder mestizo descendiente de los incas, encabezó una revuelta contra las injusticias del sistema colonial español. Aunque la rebelión fue sofocada, inspiró futuros movimientos de resistencia en la región. Asimismo, los africanos esclavizados también resistieron a su opresión. Algunos escaparon de las plantaciones y formaron comunidades conocidas como palenques o quilombos en regiones remotas, donde crearon sociedades independientes. Uno de los quilombos más famosos fue el Quilombo de Palmares en Brasil, que resistió durante casi un siglo antes de ser derrotado por las fuerzas coloniales. La transformación del paisaje americano. La llegada de los europeos también transformó profundamente el paisaje natural de América. Los conquistadores trajeron consigo animales, plantas y técnicas agrícolas que no existían en el continente. Los caballos, por ejemplo, revolucionaron la vida de muchas sociedades indígenas en América del Norte, que adoptaron rápidamente la equitación y la utilizaban para la caza y la guerra. El intercambio colombino, como se conoce a este proceso de intercambio de especies entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, tuvo un impacto duradero. Mientras que cultivos americanos como el maíz, la papa y el tomate se difundieron por todo el mundo, los europeos introdujeron en América productos como el trigo, la cebada, las naranjas y el ganado. Sin embargo, el impacto ambiental del colonialismo también fue destructivo. Las prácticas agrícolas intensivas y la minería a gran escala contribuyeron a la deforestación y la degradación del suelo en muchas regiones. En algunas zonas, las actividades coloniales destruyeron los sistemas agrícolas tradicionales que habían sostenido a las poblaciones indígenas durante siglos.